Muchísimas gracias por la espera. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro webinar exclusivo Productividad y Gestión de Riesgo Interno junto con Teramind. El día de hoy está presentando Olga Cárdenas, Partnership SE para América de Teramind. Y de igual forma les comento que encontrarán el panel de preguntas donde podrán poner cualquier duda, comentario que tengan y estas serán respondidas durante o al final del webinar. Esta sesión será grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Adelante, Olga. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Entonces, la idea es que hoy veamos un poco, pues, cuál es la propuesta de valor con nuestra solución de Teramind. Entonces, denme un segundo, ya voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ya la vemos, solo que igual se ven como las demás diapositivas. Así que es por la comunidad. Ya, ahora sí. Ya está. Ok, bien. Entonces, la idea es que podamos ver cómo con Teramind podemos llegar como a la excelencia en el negocio, ¿sí? El business excellence. Entonces, vamos a mirar un poco cuál es nuestra oferta de valor. Antes que nada, ¿quién es Teramind? Somos una compañía global con presencia en más de 90 países alrededor del mundo y es una compañía basada en América, en Estados Unidos, que tiene como foco poder resolver las diferentes preguntas que puedan tener los clientes, preguntas o problemáticas a nivel de productividad. Está toda la parte de optimización de procesos de negocio y también está una arista que es más de seguridad con relación a la parte de la analítica comportamental de los usuarios y por otro lado la exfiltración de datos. Entonces estos son como los dos frentes que ataca o resuelve Teramind. ¿Listo? Respecto a los problemas que se han identificado, entonces a los problemas que hemos identificado y que podemos resolver con Teramind, tenemos 4 principalmente. El primero es la parte que llamaríamos el agujero negro de productividad. ¿Qué es el agujero negro de productividad? En la mayoría de nuestros clientes en diferentes verticales encontramos que hay una gran pregunta sobre en qué es en lo que más invierten el tiempo los usuarios dentro de su horario laboral. ¿Sí? Entonces, esta es una de las preguntas que Teramind entra a resolver gracias, pues, digamos, a su arquitectura y a la forma como está concebido, que más adelante lo voy a explicar un poco más técnicamente. Entonces, la idea es poder colectar información de la actividad de los usuarios para luego poder responder a estas preguntas de en qué se invierte el tiempo, cuál es el grado de compromiso que tienen los empleados con las diferentes actividades que tienen que ver con el objeto pues, de la empresa, de la compañía para la cual trabajan, y de pronto qué recursos son los que más se utilizan o qué otros recursos de pronto también puedan estar haciendo falta para lograr esa excelencia operacional. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos la parte de las amenazas internas y riesgos de seguridad. Este es otro problema que se ha identificado y que tiene una tendencia alta a suceder en diferentes verticales alrededor del mundo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la mayoría de los empleados pues tienen una línea base comportamental. Esta línea base está sustentada sobre los lineamientos, sobre las políticas que tiene la compañía, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? A veces, por diferentes motivos, los empleados empiezan a cambiar sus dinámicas comportamentales del día a día. Y estas dinámicas comportamentales empiezan a desviarse de las políticas, del deber ser, digámoslo así, de las compañías, y aquí es donde empezamos a hablar de empleados que se empiezan a convertir en amenazas internas. Ejemplos de esto, digamos que hay un empleado que todos los días tiene que enviar un correo. Estos correos que esta persona envía se necesitan para, no sé, el proceso de nómina, por ejemplo. Entonces, esta persona todos los días envía un correo que sale desde el área de recursos humanos hasta el área, no sé, puede ser legal o el área de pagos, etcétera. Y todos los días estos correos no tienen un peso mayor de 20K, ¿sí? Y al día esta persona tiene que enviar entre 3 y 5 correos de este estilo. Pero resulta que de repente un día este empleado empieza a enviar los correos fuera del horario laboral, empieza a enviar un volumen alto de correos, entonces ya no son 3, no son 5, sino que son 10.
y aparte el volumen, el peso de estos correos pasa de 20K a ser de 10 megas. Entonces aquí ya empieza a haber un desvío de la línea base comportamental y hay que empezar a preguntarse por qué el empleado cambió sus dinámicas de comportamiento. Entonces aquí es donde también viene a Teramind a responder preguntas de ese estilo. ¿Y luego qué viene? ¿Cuál es el siguiente problema identificado? La complejidad en las investigaciones. Esto es algo bien importante y es uno de los dolores principales que tienen la mayoría de los clientes, y es que tienen muchas herramientas y estas herramientas son complicadas, digamos, como de integrar unas con otras, y el poder sacar información de valor de estas herramientas, información que sea inteligible, que puedan procesar y que dé una respuesta exacta a las diferentes preguntas que se hacen los mismos clientes, es complicado. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer una investigación, algo que hay que hacer, por ejemplo, es empezar a mirar en diferentes consolas diferentes pedazos de información, y es alguien el que tiene que unir todas esas piezas y armar el rompecabezas completo para poder sacar una conclusión. Entonces, esto es lo que llamamos correlación humana. ¿Qué pasa? Hay algunas herramientas que nos pueden ayudar con la correlación, como por ejemplo un SIEM. E incluso hay otras compañías un poco más evolucionadas que no solo tienen un SIEM, sino además un SOAR, también para habilitar las respuestas accionables. Pero ¿qué pasa? Siempre la parte de la actividad comportamental, siempre lo que tiene que ver desde el lado del usuario, es la parte más difícil de construir. O sea, construir ese rompecabezas completo de la actividad del usuario muchas veces es la más difícil de construir. Entonces, aquí es donde viene Teramind también a reducir dramáticamente el tiempo que normalmente invierte un analista de seguridad, por ejemplo, en poder construir en una línea de tiempo toda esa secuencia de diferentes actividades que hizo el usuario para poder sacar al final una conclusión de si se trataba de una actividad normal, una actividad anormal o una actividad productiva o improductiva. Bien, y luego ¿qué viene? Viene la reactividad versus la proactividad. Ese también es otro problema. La mayoría de las compañías actúan solamente después que sucede un incidente. Y resulta que estos incidentes se vienen fraguando en la empresa desde mucho tiempo atrás. Incluso puede llegar a ser hasta un año atrás. Pero es algo que al final no hay forma, a pesar de que se tienen diferentes controles de ciberseguridad, al final es muy complicado poder saber que algo se venía fraguando hasta que desencadena un incidente. Entonces, esta es otra parte, es otra problemática que viene a ayudar a resolver Teramind, porque por lo menos desde el punto de vista del usuario, ya me entrega un tema, una información de tendencias comportamentales que me permite ser, digamos, anticiparme a lo que puede pasar en el futuro. Entonces empieza, digamos, el sistema a trabajar alrededor de información que puede ayudarme a predecir algo que en el futuro podría desencadenar un incidente de ciberseguridad, por ejemplo. Entonces es parte de lo que podemos tener. Luego ya viene la solución en sí. Entonces, en este slide hay varias palabras clave que quiero resaltar. Una de ellas, que es la base, digamos, de Teramind, es el dato. Ustedes van todo el tiempo a escuchar, cuando nos escuchen hablar, digamos, los que estamos desde el lado de Teramind, y van a ver en toda nuestra información pública, la parte de los data points. Y en todo lado van a ver que Teramind se basa en la colección de información desde múltiples data points alrededor de la actividad del usuario. Pero aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta primero qué es un data. Entonces, un data point, ¿qué es? Entonces, es una unidad que es la más pequeña e indivisible de información en un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, es como un átomo. ¿Y de qué se compone un data point? Entonces, por un lado tenemos la variable, que sería lo que se está midiendo. Por otro lado, tendríamos el valor,
que sería como un número categórico, y por otro lado tenemos el contexto, que es a quién pertenece ese dato. Entonces, teniendo en cuenta estas tres variables y teniendo en cuenta que la base es el data point, imagínense tener múltiples data points alrededor del comportamiento del usuario y con toda esa información, después de procesada, empezar a construir eh, respuestas de valor categorizadas por algún tópico. Tópicos como cuáles: cumplimiento, productividad, optimización de procesos, la parte comportamental o la parte de exfiltración de datos. Entonces, de esta manera es que muy grosso modo actúa Teramai. ¿Qué otra palabra clave tenemos en este slide? La parte de agilizar. Entonces, cuando ya tenemos toda esta información procesada y ya le podemos entregar al cliente una respuesta fidedigna que ya viene correlacionada, ¿cierto? Y que es fidedigna porque tenemos pruebas irrefutables. Y cuando hablamos de pruebas irrefutables, hablamos de que tenemos registro de video, y no solo de video, sino que tenemos toda la traza completa del log de eventos, ¿cierto? E incluso tenemos otro tipo de información que no solamente se queda en el video, sino también la posibilidad de captar audio o incluso de captar lo que se escribe por teclado, pues podemos entregar muchísima información de valor que es fidedigna y que viene siendo la prueba irrefutable respecto a la actividad de un usuario para poder tomar una conclusión final en una investigación. Entonces es parte de lo que podemos lograr con Teramai. Y luego viene otra de las palabras más importantes, de las palabras, digamos, críticas que tiene este slide, y es la prevención. Entonces, con toda esta información y con la posibilidad de la visibilidad de tendencias, pues podemos prevenir amenazas, porque ya viendo tendencias comportamentales en diferentes usuarios o grupos de usuarios, podemos ya prevenir, podemos incluso anticiparnos a algo que puede llegar a suceder en el futuro. Entonces, por un lado, desde Teramai podemos activar algunos controles, pero también Teramai actúa de manera colaborativa con otras soluciones que están en sitio para que se puedan activar los controles en esas otras soluciones y poder prevenir incidentes futuros que se puedan presentar. Bien, entonces esto, grosso modo, pues es, digamos, como lo que tiene nuestra solución. Otro punto bien importante y a resaltar es la parte de cumplimiento. Entonces, para poder mantener un cumplimiento y protección continuos, es importante todo el tiempo estar monitoreando. Y esa es la base también de Teramai. Teramai todo el tiempo está monitoreando la actividad del usuario. Y esto me permite ver qué tanto me estoy desviando del cumplimiento de las diferentes normativas. Hay algunas normativas que ya vienen incorporadas dentro de Teramai y que nos facilita la creación de reglas, como por ejemplo está la parte de HIPAA para todo lo que tiene que ver con información de pacientes, está PCI para todo lo que tiene que ver con información de tarjetavientes, está toda la parte de PII, que es como el habeas data gringo, y tenemos, está la parte de GDPR, que tiene que ver pues con el tratamiento de datos sensibles a nivel Europa. Entonces, todas estas normativas, pues ya van a tener, digamos, como su respuesta a nivel de patrones que podemos utilizar y de datos que ya vienen preclasificados y podemos utilizar en la construcción de reglas. Y para lo que se sale de ahí, o para la pregunta que seguro algunos se están haciendo de, bueno, ¿y cómo hacemos para que Teramai me ayude a estar en cumplimiento con normativas locales? También Teramai nos permite, digamos, trabajar con algunas herramientas que van a ser útiles para poder estar en cumplimiento con normativas locales. Entonces, es parte de las cosas que también vamos a poder tener y hacer. Algo bien importante aquí que también se ha convertido en una problemática cuando nos comparamos con otros fabricantes es la parte del acceso a los registros. Observen que aquí dice acceder a registros detallados de actividad y comportamiento. A veces hay algunas soluciones que colectan tanta información
que si no tienen el suficiente cuidado, digamos, para guardar esta información, respaldar esta información, indexar esta información, organizar esta información, después ir a un dato histórico es complicado, porque hay datos históricos que a veces se pierden. Aquí podemos tener plena seguridad que los datos históricos están debidamente indexados y organizados de tal manera que si en un momento dado ustedes necesitan ir a un dato histórico, van a poder llegar a ese dato. Y ese dato siempre va a estar acompañado de todo el contexto del data point. Recuerden que una de las 3 variables del data point es el contexto. Entonces no va a suceder que ustedes se encuentren un video aparte donde no se sabe de qué es el video, de quién es el video, por qué ese video está en el registro. No, sino que siempre ese video, por ejemplo, va a estar acompañado de su timestamp, ¿cierto? Del empleado sobre el cual se sacó ese video, sobre qué sesión se sacó ese video, sobre qué sistema operativo, cuál era el hostname sobre el cual se sacó ese video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información contextual que acompaña cada uno de los datos que tiene Teramind hace que el acceso a los registros no solamente sea sencillo, sino que también podemos tener plena seguridad que en el tiempo vamos a poder tener ese acceso seguro a los registros que son históricos. Bien, entonces, grosso modo, esto es de lo que se compone nuestra solución. Y luego, ¿qué viene? Viene la parte de la IA. Recordemos que este es un actor que se volvió importante en muy poco tiempo. Al principio llegó así como empezando a aparecer, digamos, en el ámbito de la tecnología y ahora se volvió prácticamente un protagonista. Entonces, Teramind, pues también hace uso de la IA precisamente para poder ayudar a tener toda esta base, digamos, como de conocimiento organizada y también con la IA poder entregar información que me ayude a prevenir, a predecir qué es lo que puede suceder en el futuro a nivel, por ejemplo, de incidentes que se pudieran presentar o cosas de ese estilo y poder tener también la información de manera un poco más organizada. Además, ¿qué sucede? Nosotros utilizamos mucho la IA, sobre todo pues la generativa, para poder consultar cosas. Entonces empezamos con diferentes prompts a consultar y a decirle, necesito saber quiénes en los últimos 7 días violaron más políticas, o necesito saber qué personas están llegando tarde, más llegaron tarde, cuántas personas fueron las que más llegaron tarde en los últimos 7 días o cuáles son las personas que más ingresan a este website o han ingresado a este website durante el día de hoy o ayer o la semana pasada, etc. Todo ese tipo de prompts sencillos podemos sacarlos, de ellos podemos tener información gracias a la IA generativa que viene incorporada también dentro de la solución de Teramind. Y por otro lado, también hacemos uso de la IA tradicional, que es Machine Learning, con el fin de poder sacar de manera automática algunas vistas de riesgo para tener una panorámica general de riesgo y por otro lado, empezar a ver cuándo ciertos comportamientos merecen una investigación adicional porque son los que más se desvían de la línea base. Y esto es algo que me entrega también la IA tradicional que está incorporada dentro de Teramind de manera automática. Bien. ¿Para qué más nos sirve la IA? Para la parte de detección de anomalías. Como acabo de comentar hace un momento, algo que podemos hacer es empezar a generar de manera automática y gracias a la IA todas estas alertas que merecen una investigación adicional. Pero al final algo muy bueno que tiene Teramind es que nos permite ser quienes investiguen y quienes vayan más allá y ser sobre todo quienes tomen la conclusión final. Este no es el tipo de solución que es la que toma la conclusión final sin tener en cuenta al usuario. Lo que hace Teramind siempre es presentarme los datos, presentármelos ya procesados y de una manera que para mí, como analista,
sea más inteligible, ¿sí? Que simplemente ponerme yo misma a hacer la correlación, a empezar a sacar conclusiones con datos de un lado, de otro, no. Aquí ya me presenta una respuesta final, pero de todas maneras yo tengo la oportunidad de ir sobre todos esos datos que fueron la fuente que tomó Teramain para tomar la conclusión y ser yo, o sea, ser el humano el que saque la conclusión final. Entonces es parte también de lo que podemos hacer. Por ejemplo, si la IA nos entrega a nosotros un reporte, una alerta que dice hay una persona que está falsificando actividad y la razón que tengo para decir esto, o sea, en lo que me baso, que es lo que diría Teramain, es en que la persona tiene un movimiento errático, inorgánico del mouse, pareciera que tiene un mouse jiggler instalado en su máquina, pues, ¿qué puedo hacer yo como usuario? Puedo ir a un botón investigar y puedo ver el video. Y en el video me puedo dar cuenta si definitivamente tiene razón Teramain, si realmente el movimiento del mouse se ve inorgánico, se ve errático y efectivamente la persona tiene alguna herramienta que lo impersona, que lo suplanta y que falsifica la actividad del usuario. Entonces, este tipo de cosas es parte de lo que me entrega Teramain. Hay una serie de soluciones de tecnología que lo que hacen es procesar los datos y entregarme conclusiones, ¿cierto? Pero todavía tengo la oportunidad de ser yo como humano quien dé la última palabra, quien después de hacer toda la investigación dé la última palabra. Entonces es parte de lo que podemos tener con con la solución. Por otro lado, hay una ventaja en poder ser predictivos. Entonces, poder tener esa puntuación de riesgo que me va mostrando a nivel de riesgo cuantitativo y cualitativo cómo, digamos que la aguja se va deflectando hacia lo más crítico o se mantiene en lo moderado o baja hacia lo normal. Esa visual a mí me permite ver dónde tengo que empezar a activar nuevos controles, ¿sí? Hacia dónde me tengo que ir a nivel de controles para poder llevar la parte de riesgo hacia niveles manejables. Como todos sabemos, el riesgo nunca va a ser cero, nunca va a ser cero el riesgo. El juego se llama paladear el riesgo, así se llama el juego. Pero si una herramienta de este estilo me empieza a mostrar información que a mí me permite ver cómo están cambiando las tendencias comportamentales y cómo los niveles de riesgo están aumentando, pues eso a mí me permite tomar decisiones sobre los empleados, sobre los procesos, me permite tomar decisiones sobre otras soluciones alrededor de Teramain, porque Teramain no pretende ser la única solución de ciberseguridad, eso no va a pasar y no sería lógico ni inteligente. Teramain es una solución que está hecha para convivir con otras, que está hecha para colaborar con otras. Y está muy claro que Teramain va a entregar todo lo que es visibilidad alrededor del comportamiento del usuario, pero seguro que va a haber en el sitio otras soluciones que me van a entregar también otro tipo de información donde de pronto Teramain no llega. Entonces está la parte de red, está la parte de todo lo que son indicadores de compromiso y ese tipo de cosas que hay afuera, lo que llamamos los threat indicators. Y hay otro tipo de soluciones que tienen un foco y que me van a entregar una información que si la sumamos a la información que me entrega Teramain, pues voy a tener una postura de seguridad cada vez más fuerte. Y también eso me va a permitir ser resiliente, ¿sí? Entonces, que cuando suceda algún ataque, en el menor tiempo posible yo pueda volver a mi estado normal. Entonces, eso es parte de lo que se busca, digamos, con esta incorporación de la inteligencia artificial a Teramain. El modelo predictivo de riesgos, pues es algo, como comento, que es bastante interesante. Y otra cosa que hay que resaltar aquí es que el riesgo que saca Teramain siempre va a estar basado en los datos de entrada del usuario, en los datos de entrada de la compañía. Entonces, ahora que hagamos una pequeña demo, vamos a ver cómo Teramain tiene una parte que es lo que llamamos el ajuste fino, que es la parte de las reglas que hay que configurar para hacer el refuerzo de las políticas.
cuando configuramos esas reglas, nosotros tenemos la responsabilidad de darle un nivel de severidad, un nivel de riesgo a esas reglas. Y de acuerdo a ese nivel de riesgo para la organización, es que la IA de Teramain empieza a aprender y empieza a darse cuenta qué es lo que es riesgoso para ese entorno, para ese ambiente, para esa compañía. Y de acuerdo a eso es que empieza a hacer el modelado predictivo de riesgos. Y basado en eso es que me puede presentar ya después todas esas gráficas al final de manera automática que me van a permitir ver cómo estoy a nivel de riesgo organizacional, por lo menos al nivel de lo que tiene que ver con cumplimiento, lo que tiene que ver con productividad, lo que tiene que ver, por ejemplo, con exfiltración de datos, amenazas internas, etcétera, ¿sí? Entonces, la base siempre es información que yo le entrego al principio, ella la procesa, empieza a aprender de ese ambiente y luego me entrega una respuesta. Para los que son ingenieros y me están escuchando, no me dejan mentir, que cuando empezamos a ver sistemas de control, que creo que eso lo vemos todos los ingenieros sin importar la ingeniería, siempre le enseñan a uno que en un sistema de control, garbage in, garbage out. Entonces, dependiendo de la calidad de los datos de entrada, pues va a ser la calidad de los datos de salida. Por eso aquí yo insisto mucho en eso, insisto en que en una buena configuración, con un buen ambiente, en un buen ambiente donde yo empiece a entregar información, digamos, que es lo más cercana a la realidad, pues de esa manera los datos de salida automatizados y ya procesados que me entregue Teramain, pues van a ser de valor. Entonces, si tenemos cuidado, por ejemplo, al principio, en ponerle el nivel de severidad correcto a las diferentes reglas, pues asimismo va a aprender Teramain qué es lo que es crítico y va a poderlo diferenciar de lo que no es crítico para luego presentarme un dashboard de riesgo, pues que sea confiable. Entonces, es parte de lo que podemos tener. Aquí voy a pasar a mostrar un testimonio del cliente. Me indican, por favor, si se escucha. Segundo. ¿Sí lo escuchan? Sí, si gustas darle play, Olga, para ver si se escucha. Ya, un segundo, espérenme. Un segundo. Voy a volverlo a poner. Ahí se ve, creo que no estoy compartiendo. Un segundo. No, todavía no. Ahí ya. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí ya vemos tu pantalla. Ok. Y no, creo que no se escucha, Olga. Bien, puedo, no sé, de pronto en el chat les puedo compartir el link para que después de pronto lo puedan ver, porque no sé ahí cómo pasar el audio de YouTube para que lo puedan escuchar ustedes. No, ahí no sé cómo. Sí, sí que. O lo pongo con closed caption. Igual ahí lo importante, espérenme, voy a ponerlo con closed caption. Igual ahí lo importante es más ver, digamos, lo que en este caso con closed caption sería ver lo que la persona dice alrededor de Teramain. Si les parece, lo hacemos así. Ahí ya lo tengo con closed caption. ¿Sí? Sí, si quieres darle Ok. play a ver si sí aparece. Sí, súper.
Bien. ¿Ahí lograron verlo? Sí. Sí, sí se logró ver. Bien. Ahí, digamos, parte de la conclusión es, o lo que tiene, digamos, a esta persona más sorprendida gratamente con Teramain es la facilidad de la investigación, la agilidad, poder tener todos los datos ahí de primera mano y que es muy fácil poder entender y poder sacar como una conclusión de toda la trazabilidad de las diferentes actividades que ejecuta una persona en un momento dado. Entonces, todo eso es lo que tiene más gratamente sorprendida a esta persona, porque seguramente con otras herramientas se hubiera demorado el doble o el triple. Y aquí pues ya Teramain entrega todo lo que tiene que ver alrededor del comportamiento del usuario, pues ya lo entrega hecho. Adicional pues a lo que llamamos la prueba irrefutable, que era esos momentos en el video cuando él muestra el Excel y muestra las posibles, los intentos de exfiltración de datos, donde si se fijaban en la parte superior derecha, pues aparecían unos pop-ups donde se explicaba dónde se estaba violando la política y pues le mostraba una alarma al usuario. Bien, bueno, ahora entonces respondámonos la pregunta de por qué Teramain. Entonces, por un lado está ya todo lo que de lo que hemos hablado, y para concluir, ¿qué tenemos? Entonces, está por un lado la protección proactiva, porque pues gracias a toda esta información, sobre todo de tendencias, pues vamos a poder anticipar diferentes hechos que se puedan presentar o cosas que se pudieran presentar en el futuro a nivel de posibles incidentes, por ejemplo, de ciberseguridad. Por otro lado está pues las decisiones basadas en datos. Entonces podemos tener métricas y estas métricas pues nos permiten poder ver lo que está pasando a nivel de productividad, poder establecer diferentes niveles de productividad, poder establecer diferentes niveles de amenazas internas y toda la parte de exfiltración de datos. Está la parte de profundidad de datos y telemetría forense. Esto es algo también bien importante y es el tema de telemetría forense. Con la telemetría forense es que podemos tener pues precisamente lo que llamamos las evidencias irrefutables, ¿sí? Porque por un lado pues está el video, por otro lado está lo que se captura por teclado, está el audio, etcétera, etcétera, pero siempre vamos a tener el log de eventos como cualquier otra herramienta, digamos, de tecnología, de información tecnológica, porque no podemos decir que solamente de seguridad, sino cualquier herramienta de información tecnológica pues va a tener un log de eventos y Teramain no es la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento de pronto el cliente nos dice, yo no quiero grabar video, no quiero capturar lo que se toma por, lo que se escribe por teclado, o no quiero capturar el audio, de todas maneras todavía seguimos teniendo el log de eventos, donde siempre va a quedar un registro de la actividad que se realizó. Entonces, aquí tenemos toda la telemetría forense. Y está la parte de la integración perfecta. Esta palabra integración es algo que nos debe quedar muy, muy claro sobre todo este webinar y esta presentación. Y es que Teramain es una herramienta que está hecha para trabajar de manera colaborativa, colaborativa con otras herramientas que haya en el ambiente. Cualquier herramienta hoy que pretenda trabajar de manera aislada, que pretenda hacer un silo, es una herramienta que está, que seguramente en poco tiempo va a desaparecer del mercado. Hoy todas las herramientas tienen que ser colaborativas, las herramientas tienen que estar en capacidad de compartir contexto y es parte de lo que hace Teramain y parte de su oferta de valor, es algo que hace parte de su oferta de valor. Bien. Bueno, aquí vienen algunas integraciones, no son solo esas, porque también tenemos un API donde tenemos toda la información a nivel de los data points que se puede consumir vía API. Entonces, todo lo que tiene que ver a nivel comportamental, todo lo que tiene que ver con los diferentes, digamos, con los diferentes parámetros o con las diferentes secciones, aplicaciones, páginas web, canales, etcétera, todo lo que yo puedo hacer como usuario con una estación de trabajo, toda esa información comportamental, nosotros la disponibilizamos a nivel de APIs y todo lo que se pueda consumir dentro de esas APIs, pues seguramente va a ser integrable con otras soluciones de terceros. ¿Listo? Entonces aquí están pues como los más relevantes, los que se integran nativamente,
pero para los que no se integran nativamente, pues podemos crear un script y consumir la información vía API. Bien, entonces aquí están algunos para tenerlo en cuenta. Y bueno, esto era lo que tenía para hablarles acerca de la solución. Entonces, no sé si hay preguntas en este punto antes de comenzar la demo. Sí, Olga, aquí tenemos una. ¿Qué conectores en la red requiere Teramind para lograr su propósito? Bueno, Teramind, esa es una buena pregunta y eso me lleva a la arquitectura. Entonces, ¿cómo funciona Teramind? Teramind funciona con agentes que se instalan en diferentes estaciones de trabajo y de acuerdo a esto, los agentes que están instalados en las estaciones de trabajo lo que van a hacer es que van a estar colectando la información y la van a llevar a una consola central. Entonces aquí más que conector de red, digamos como el agente que posibilita la colección y posterior envío de información al servidor, es el agente de Teramind que debe estar instalado en la estación de trabajo. Obviamente, cuando hablamos de red, pues vienen varias variables a la ecuación, como cuáles, qué pasa si tengo un proxy, qué pasa si tengo una VPN, qué va a pasar con el firewall, digamos, de aplicaciones o el firewall que tengo perimetral, si es que tengo firewall perimetral, A, B, C o D. Entonces, toda esta información hay que tenerla en cuenta porque seguramente que vamos a necesitar configurar permisos, apertura de puertos, todo este tipo de cosas para posibilitar la comunicación entre el agente y el servidor. Pero ¿qué pasa? No solamente tenemos una arquitectura, no solamente está la arquitectura SaaS, donde el servidor está alojado en nuestra nube y los agentes están en las premisas de las estaciones de trabajo, sino que también está el on-prem. ¿Qué quiere decir? Que si hay de pronto un cliente interesado en un ambiente on-prem, pues puede instalarlo, digamos, de manera tradicional en máquinas físicas o en una solución de virtualización, por ejemplo, un Nutanix, un SXI, o si quiere llevar Teramind a nube privada, por ejemplo, lo quiere llevar a un Azure en un IaaS o lo quiere llevar a Amazon también en un IaaS, también lo puede hacer. Pero cualquiera que sea el esquema que seleccione el cliente, siempre va a ser la arquitectura la misma, va a ser cliente-servidor, los agentes van en la máquina, se ejecutan en las estaciones de trabajo, van a hacer la colección desde los diferentes data points y van a enviar información a la consola central donde esté esta. Entonces, eso es lo que se necesitaría a nivel de arquitectura para que funcione Teramind. Listo, mil gracias, Olga. Acá tenemos otra. Sobre licenciamiento, ¿bajo qué medida se dimensiona? Se dimensiona por usuario a monitorear. Entonces, si tengo 5 usuarios, pues por 5, si tengo 10, 15, 20, los que sean, es por usuario a monitorear. Súper. Y Marcel, ¿se nos puede compartir esta presentación para hacerla a clientes? Sí, justo después de terminar este webinar, aproximadamente en unas 24 horas, les estará enviando un mensaje como de agradecimiento. En ese correo podemos sumar esta presentación, ¿vale? Y si Sí. quieres, Olga, puedes seguir con la demo. Bien. Entonces, ¿me avisan si ya ven mi pantalla? Sí, ya te vemos. Espérenme, porque lo que hice fue prender mi cámara. La pantalla de Teramind la ven, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Entonces vamos a comenzar. Esta es nuestra solución, de pronto para los que no la habían visto. Y quiero comenzar por el Use Case Catalog, que es un dashboard muy completo que me va llevando de la mano por cada una de las 3 problemáticas que ataca Teramind. O digamos no ataca, sino más bien que entra a resolver. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con la parte del Behavioral Forensics. Entonces, aquí, ¿qué información voy a tener? Como su nombre lo indica, aquí está todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los diferentes empleados. Entonces, aquí están
algunos empleados que son como más, que tienen una tendencia más alta a la violación de reglas. Aquí están. Aquí están las acciones que han resultado de algunas violaciones de reglas. Y este slide, esta vista es bien importante por lo siguiente. Observemos que aquí hay varias diferentes acciones que se pueden tener desde Teramind. Tal vez loguearme otra vez. Ahí lo siguen viendo, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí ya te escuchamos, Ah, Sandra. ok. Ah, ok, ok. Pensé que me había desconectado. Observemos que aquí Teramind tiene diferentes acciones posibles. Está está el bloqueo, la notificación, la redirección, asignar una tarea, warning o simplemente no hacer nada. Observemos que aquí, por ejemplo, la tendencia más alta es hacia el cambio de tareas, que esta es una acción que resulta de reglas de productividad. Y observen que la de bloqueo es la que menos aparece. Entonces observen cómo Teramind tiene, digamos, una tendencia de uso que es la clásica para diferentes soluciones. Si nos vamos desde el ámbito de la seguridad, es la clásica o la más típica cuando estamos hablando de soluciones como UBA y WEBA, que son las de User Behavior Analytics o User Entity Behavior Analytics, o las de DLP. Y es que al principio hay que dejar la herramienta aprendiendo y también la herramienta nos tiene que llevar a poder llevar a los usuarios a un tiempo prudencial de enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos, por ejemplo, de 27001, por 27001, a los usuarios hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que crearles conciencia sobre las políticas de la organización. Y Teramain está completamente alineado con eso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al principio podemos dejar la herramienta solamente para visibilidad, sin que ejecute ninguna acción, o solamente notificando o solamente alertando al usuario con el fin de crear esa conciencia. Es parte de lo que se puede hacer. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de la IA por los empleados. Vamos a tener todo el tiempo en los diferentes dashboards, vamos a tener mapas de calor, que es lo que más nos dice, digamos, de primera mano, o es lo que de manera más certera, de primera mano, nos ayuda a entender cuáles son las tendencias en los comportamientos de los usuarios. ¿Sí? Cuando hablamos de un mapa de calor, es muy fácil la interpretación porque simplemente ya sabemos que cuando el color toma una tonalidad más oscura, pues es cuando es más crítico. Y conforme la tonalidad se va volviendo más clara, pues es cuando las cosas bajan su nivel de criticidad. Entonces, de primera mano, tener mapas de calor es algo que me sirve muchísimo para ver esas tendencias y para ver dónde es que está habiendo desviaciones de la línea base comportamental. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las reglas que por riesgo o por severidad de la misma regla, pues más de pronto se han violado? ¿Cuáles son los eventos de uploads o downloads que más suceden? ¿Qué empleados son los que más lo realizan en el día? Y aquí, pues, digamos, una tabla donde tenemos el comportamiento total. Y aquí tenemos también una tabla con todos los eventos. ¿Qué vamos a encontrar siempre en Teramind? Y era lo que yo les explicaba hace un momento en la presentación. Tenemos la IA generativa como una herramienta que me va a servir para generar nuevas vistas de primera mano, cosas que de repente no vemos en los dashboards que ya vienen predefinidos. Entonces aquí hay un ejemplo, aquí por ejemplo dice crear una tabla de usuarios que le enviaron un email a alguien @yahoo.com, o sea, este dominio, con información de números de tarjeta de crédito en los últimos 7 días. Entonces, este tipo de prompts sencillos, que pueden ser también en español, nos pueden ayudar a crear diferentes vistas de manera muy, muy rápida.
Aquí cuando ya saltamos a la parte de compliance, igual, entonces aquí ya me empieza a mostrar toda la misma información, ¿cierto? Pero ya desde el punto de vista de compliance. ¿Y quién define ese compliance? Pues lo definimos nosotros mismos, pero ¿cómo lo definimos? En la creación de las reglas, reglas que se configuran para el refuerzo de las políticas. Ahora, las vistas, la ventana, digamos, de las vistas se puede cambiar en el tiempo, entonces podemos decirle, no sé, muéstreme solamente los datos de ayer, o muéstreme lo que va del día de hoy, o muéstreme data más vieja, entonces, por ejemplo, del mes pasado. Entonces, aquí simplemente cambiando la línea de tiempo, pues me va a ir mostrando los diferentes datos. Luego, ¿qué tenemos? Luego nos empieza a llevar por el mundo de la colección de datos, ¿cierto? Dentro del entorno o la exfiltración de los datos. Entonces aquí me muestra los eventos que más suceden sobre los archivos. Los eventos tipo web, que son carga y descarga, y los eventos que no, ya no son solo tipo web, sino locales, como el acceso a los archivos, copia, remoción, renombramiento, escritura. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, toda la parte de protección de datos a nivel de reglas, ¿cierto? Y de cada uno, pues voy a poder ver digamos, el registro del log de eventos, que era lo que yo les decía hace un momento, donde toda esta información me va a servir para enviarla, no sé, a un 100, por ejemplo, y donde también voy a tener el record, que es ese momento en el que se graba el registro en pantalla. Bueno, de este todavía no tengo acá registro, vamos a ir a cualquier otro. Aquí vámonos a ver alguno de los empleados que están online. Esto es otra cosa bien interesante que podemos ver. De los empleados que están online, yo puedo ver la información, digamos, de la sesión abierta. En este caso, estoy entrando a la sesión de Ethan Stafford y estoy viendo lo que la persona está haciendo en este momento. ¿Sí? Entonces es parte también de lo que puedo hacer. Y es algo que funciona en dos vías. Observen que yo fui ahorita a una vista que decía IT Support Accelerant. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero utilizar Teramind para prestar ayuda a otra persona con una sesión abierta, lo puedo hacer, como si yo estuviera en un help desk, lo puedo hacer. Pero también si lo quiero utilizar para responder de manera, digamos, inmediata a una acción que sea crítica, alguien que esté, por ejemplo, cometiendo un fraude interno, esté, digamos, yo lo encuentre en flagrancia haciendo algo así, pues yo le podría cerrar la sesión y evitar que suceda. Entonces, digamos que en esa doble vía yo puedo poner Teramain a disposición de las necesidades que yo tenga. En la parte superior derecha vamos a ver tres iconos que son pasivos. Si yo no quiero que el usuario se dé cuenta que estoy interactuando con su sesión, me sirven estos tres iconos de arriba, donde puedo tomar un screenshot, puedo mirar simplemente el log de eventos para ver en el día lo que ha estado haciendo, las alertas de pronto que se le han disparado a ese usuario, o simplemente hacer el export del video. Y en la parte inferior izquierda, ¿qué voy a tener? Los elementos activos. Aquí sí ya el usuario se va a dar cuenta que estoy interactuando con su sesión abierta. ¿Por qué? Porque puedo enviarle un control al suprimir o puedo congelarle los dispositivos de entrada como el mouse y el teclado, o puedo incluso pedirle permisos para tener la sesión remota. En este caso no me lo permite hacer porque estoy en modo read only, pero aquí cuando picamos en este remote control, pues aquí me aparece un icono que dice ya tiene el control remoto y puedo interactuar con la sesión abierta. ¿Qué más podemos ver acá de los usuarios en línea? De los usuarios en línea podemos tener varios parámetros de conexión visibles, como cuáles, pues el empleado, el tiempo trabajado, el tiempo de inactividad, en qué está ocupando el tiempo en este preciso momento, ¿sí? Y puedo ver aquí unos porcentajes y algo que parece como un electrocardiograma. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente todos se lo están preguntando y es, pero ¿cómo hace Teramind para saber que yo sí estoy haciendo algo? ¿Cómo hace Teramind para sacar las métricas de actividad? Ya dijimos que desde los data points, sí, eso está claro, pero tiene que haber algo, una variable que es la que utiliza Teramind para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hace Teramind? Lo hace por medio de la variable actividad.
Pero ahora nos preguntamos, ¿y qué es la variable actividad para Teramind? La variable actividad es interacción con teclado y mouse. ¿Qué quiere decir? Hay interacción con teclado y mouse, entonces hay actividad. No hay interacción con teclado y mouse, entonces no hay actividad. Pero aquí es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, actividad no lo podemos confundir con productividad. Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de seguridad es un poco más fácil, porque la seguridad es mucho más exacta. Entonces ¿me desvié la política o no? ¿Hice algo que violó la política o no? ¿Sí? ¿Traté de sacar información que era sensible o no? Entonces es más exacto. Cuando hablamos de productividad, ya el mundo no es tan exacto y fácilmente podemos caer en la subjetividad. Por ejemplo, cuando ustedes estén hablando de productividad con un cliente, no podemos decir, si comparamos dos personas en diferentes roles, por ejemplo, un abogado del área legal de la asistente de presidencia, no podemos decir que ella sea más productiva porque la actividad de ella sea el 96% y el abogado tenga una actividad del 30%. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la actividad es mera interacción con teclado y mouse. Y puede ser que el abogado sí sea muy productivo, pero que su interacción con teclado y mouse sea pobre porque trabaja más por celular, porque trabaja más leyendo, que simplemente interactuando con el teclado y el mouse. Entonces ahí vienen otras variables a volverse importantes, como por ejemplo la parte de los perfiles de productividad, donde aquí es donde empezamos ya a trabajar con el tema de productividad de manera objetiva. Entonces, la herramienta que nos permite hacer, la herramienta nos permite crear perfiles de productividad y darle una connotación de acuerdo a las diferentes actividades de lo que es productivo versus lo que no, de acuerdo a cada uno de esos departamentos o áreas de la compañía, o simplemente grupos de usuarios. ¿Listo? Entonces, esto cuando hablamos de productividad. Ahora, cuando hablamos de seguridad, y seguro muchos de ustedes quieren ya que pase al tema de seguridad, para hablar del tema de seguridad, antes tengo que hablar del tema de privacidad. ¿Y qué pasa? Siempre que hablamos con un cliente prospecto de Teramind, viene una preocupación común. Sea que hablemos de seguridad, sea que hablemos de productividad, siempre van a tener una preocupación común. Y es, ¿no será que Teramind es muy invasivo? Y siempre nos lo preguntan así. Nos dicen, ¿no será que es muy invasivo? La respuesta es no. No es muy invasivo porque esta no es el tipo de solución que desde el momento cero va a empezar a colectar todos los datos sin el permiso del usuario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos crear unos monitoring profiles, que es lo que llamamos el ajuste grueso, y aquí lo que nosotros hacemos es darle un alcance a los canales de monitoreo de las herramientas. Espérenme porque creo que no lo vi. Ya. Entonces, observen que aquí tenemos los diferentes canales. Y observen que aquí hay unos que están como en gris y otros que están un poco más como en negrilla. Los que están en negrilla quiere decir que están habilitados. Los que están en gris quiere decir que están deshabilitados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser muy granular y puedo, por cada rol de la compañía, departamento o grupos de usuarios, yo puedo definir cuál es el alcance que le voy a dar a los canales de monitoreo. Y si no se trata de darle un alcance, sino que simplemente tengo que desactivarlo para estar en cumplimiento con las políticas de la organización a nivel de recursos humanos o a nivel legal de recursos humanos, pues simplemente apago el canal de monitoreo. Entonces, digamos que recursos humanos nos dice, no, ustedes a los empleados, no sé, digamos a los gerentes, ustedes no les pueden habilitar la grabación de video. Entonces simplemente lo deshabilitamos. No, ustedes a los vicepresidentes no les pueden grabar audio, simplemente lo deshabilitamos. O de pronto nos dicen en recursos humanos, tenemos un contrato de outsourcing con la empresa ABC, tenemos un body shopping, y dentro del contrato nosotros tenemos que tener métricas de A, B, C y D de lo que ellos hacen con nuestros recursos. Entonces se lo dejamos habilitado todo a esos contratos. Entonces ese tipo de granularidad la permite Teramind. Y después de tener esto claro, de tener esto ya configurado, cuál es el alcance de los canales de monitoreo,
y cómo preservamos la privacidad de los usuarios, entonces ahora sí vamos al ajuste fino. ¿Y cuál es el ajuste fino? Pues las reglas. Reglas que van a reforzar unas políticas que existen en la compañía. Entonces, para ello, ¿cómo me ayuda Teramain? Teramain siempre me va a ayudar con unas reglas de ejemplo, que son más o menos 30, 25, 30 reglas que ya vienen preconfiguradas y algunas ya vienen preactivadas y responden a lo más típico que piden los clientes alrededor del mundo, alrededor de los 3 parámetros, digamos, en los que me ayuda Teramain, que son cuáles: productividad, eh, comportamiento del usuario y la parte de exfiltración de datos. ¿Y cómo es una regla? Una regla en Teramain es algo muy, muy sencillo. Es simplemente un wizard que me lleva de la mano para crear esa regla. Si es que, las que vienen predefinidas pues no son suficientes para mí o para mi entorno. Y aquí no se necesitan conocimientos ni de desarrollo ni técnicos muy avanzados. ¿Qué quiere decir? Que una persona de alto nivel en una compañía que tenga claras las políticas que merecen refuerzo a nivel de reglas, estaría en capacidad de configurar Teramain, de configurar las reglas. Entonces aquí simplemente le damos un nombre a la regla. En este caso esta es una regla que va a buscar números de tarjeta de crédito en correos que se envían, bueno, números de tarjeta de crédito en contenidos que se descargaron desde un SharePoint y luego los van a enviar por email. ¿Listo? Entonces, esta es una regla que hace parte de un tipo de regla que se llama de compartir contenido. Todas las reglas que caen aquí en compartir contenido son las que tienen que ver pues con exfiltración de datos con DLP. Las de Activity me sirven para más cosas a nivel comportamental y las de Schedule me sirven más, pues como su nombre lo indica, para horarios. Entonces, sí, lo que yo quiero saber es quién llega temprano, quién llega tarde, quién se va temprano, quién se va tarde, quién se toma un tiempo, no sé, una pausa activa muy prolongada o cosas de ese estilo, pues configuro una regla de Schedule. Y aquí viene el tema del aprendizaje y de cómo ayudar a Teramain con el aprendizaje que mencionaba hace un momento. Observen que aquí hay una barra de colores. Con esto hay que ser muy juiciosos para poderle dar información de valor a Teramain. Recuerden, garbage in, garbage out. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de darle datos de valor, o sea, que no sea garbage, sino datos de calidad para que lo que me entregue Teramain automáticamente pues sea de calidad. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí todas las reglas las dejo aquí con un riesgo moderado, pues los datos que después me va a entregar Teramain automáticamente de riesgo, pues no son confiables. ¿Sí? En cambio, si aquí somos juiciosos en definir la severidad o el riesgo real que tiene que se dispare esa regla para mí, pues ahí ya me va a entregar datos mucho más fidedignos Teramain. ¿Listo? Luego aquí podemos definir a quién le vamos a aplicar la regla. Puede ser grupos de personas, unas personas de ciertos roles. Puedo excluir personas de la regla, entonces quiero excluir, no sé, a los jefes de las áreas, etc. Aquí lo puedo simplemente definir. Y aquí ya viene la definición de la regla. Entonces recuerden que yo hablaba que Teramain tiene algunos datos preclasificados que hacen match con las regulaciones internacionales más importantes. Entonces, si estamos buscando números de tarjeta de crédito, pues aquí no tenemos que desgastarnos utilizando expresiones regulares. ¿Por qué? Porque ya Teramain tiene datos preclasificados que tienen que ver con Financial Data, que es PCI, y aquí yo puedo buscar números de tarjeta de crédito donde Teramain ya tiene sus patrones creados. Entonces simplemente le doy esta información y aquí ya viene lo que quiero buscar a nivel de correo. Entonces aquí a nivel de correo le voy a decir que busque correos salientes y él lo que va a hacer es buscar correos salientes que tengan información de tarjeta de crédito y cuyo origen haya sido el SharePoint de la compañía. Entonces, ¿cómo sería el caso de uso? El caso de uso es que yo, Olga Cárdenas, trabajo en la empresa ACME. En la empresa ACME tenemos un SharePoint y ahí tenemos unos datos sensibles que tienen números de tarjetas de crédito. Entonces yo entro, descargo ese archivo con datos sensibles y luego lo voy a enviar por un correo X. Entonces, eso haría que la regla se dispare. Pero ¿qué pasa? De pronto alguno de ustedes está pensando, oh, Olga, pero ¿no será que eso nos va a generar mucho falso positivo?
Seguramente que sí. Entonces aquí tengo que apoyarme de las herramientas que tiene Teramind para ser un poco más granulares con las reglas y evitar falsos positivos. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, no, es que, digamos, excepcionemos el dominio ACME. Entonces aquí yo le puedo decir, listo, búsqueme todos los correos de salida, exceptuando el de ACME, porque si Olga le envía ese correo a alguien, pues de ACME, que trabajamos en ACME, pues eso es fidedigno, eso es normal, es una actividad normal, no debería saltar. Y en cambio sí me va a generar falsos positivos. Pero en cambio que Olga envíe ese correo por fuera de ACME, sí ya es algo que ella no debería hacer, menos con ese tipo de información, y ahí sí necesitamos que suceda algo. ¿Qué suceda qué? Entonces volvemos a lo que les decía yo al principio. Si lo que quieren es educarme al principio, pues podemos simplemente que le notifique a mi jefe y de pronto que a mí me llegue una alerta. Y por 27001, pues a mí se me tiene que aclarar qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Entonces aquí me aparecería un pop-up diciendo no puede cargar archivos con información de tarjetas de crédito. O usted está violando la política X. O de pronto ustedes dicen, no, yo no quiero que le aparezca nada al usuario, solamente que le notifique al jefe. O no, no quiero notificaciones ni nada, no voy a hacer nada, simplemente quiero tener el log de eventos para ver, para tener trazabilidad de la actividad de Olga. O simplemente quiero que la saque de la sesión de Windows o de Mac, o quiero que le asigne una tarea. De pronto, si es una actividad fidedigna y lo que necesitan saber es cuánto me demoro en esa tarea, entonces aquí le ponemos, no sé, emailing o envío de tarjetas o alguna cosa así. O simplemente quiero grabar ese preciso momento a nivel de fotogramas de video. También lo puedo hacer. O quiero ser más drástica. Quiero que se le apague la máquina a Olga. O quiero más bien matarle el proceso. Entonces le voy a matar el proceso a Olga. Esto solo funciona en Windows, la parte de command. O le bloqueo, pero nuevamente por 27001, aunque le vaya a bloquear, tengo que decirle por qué la estoy bloqueando o cuál es la regla que está violando y por qué se le está bloqueando. Y seguro alguno de ustedes está pensando, bueno, ¿y qué pasa si esa actividad de Olga es normal? ¿Cierto? Es normal si lo hace 3 veces al día, pero si lo hace 10 ya no es normal. Entonces aquí yo puedo definir esos umbrales, ¿sí? Y solamente cuando se salte el umbral, pues la regla se va a saltar. Entonces, como ven, es realmente un proceso muy, muy sencillo, es lógico, es fácil de entender, y luego de eso, lo que voy a tener es, pues ya aquí los diferentes dashboards. Dashboards que vienen clusterizados, que vienen organizados por diferentes tópicos, digamos, de interés. Entonces, si lo que me interesa es el uso de la IA, pues aquí viene toda la información alrededor del uso de la IA. O si lo que me interesa es, por ejemplo, la traza de correo, pues entonces me voy acá a la parte de correo, creo que ya lo pasé, a la parte de correo, y aquí voy a tener completamente la traza de correo. Ustedes me dicen, no, yo quiero la traza de correo de hoy, entonces lo pasamos a hoy, y aquí tendremos toda la traza de correo, la colección de adjuntos, destinos, fuentes, etc. ¿Listo? Entonces, como ven, esta es una herramienta que me da mucha visibilidad. Ese es el objetivo de Teramind, darme visibilidad comportamental. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para comentarles a nivel de la demo. No sé si hasta aquí tenemos preguntas. Sí, ahora aquí tenemos otra. Puede haber una infinidad de comportamientos. Es ese catálogo de comportamientos que se configura, ¿cómo lo tiene categorizado? ¿Con una sola licencia puedo tener la visibilidad completa? Sí, con una sola licencia puedo tener la visibilidad completa. Con una sola licencia, o sea, cuando se refiere a una sola licencia, o como lo entiendo yo, es un solo usuario monitoreado. Entonces, de un solo usuario puedo tener aquí la información. Pero es una pregunta difícil, por lo siguiente. Si tuviéramos una sola licencia, o sea, solo un usuario monitoreado, el tema es que perdemos la capacidad de contraste. O sea, el valor de Teramind se ve más en volumen. ¿Por qué? Porque el volumen me permite contrastar.
cuando yo no tengo contra qué contrastar, pues voy a tener todos los datos y seguramente todos los dashboards me van a dar información, pero de un solo usuario monitoreado, pues no es mucho lo que voy a poder ver. Pero si es a nivel del alcance de la licencia, sí, con el alcance de la licencia va a poder tener todo. Ahora, porque también estoy pensando en lo siguiente, y es, de pronto la pregunta va más hacia los sabores de las licencias de Teramind. Tenemos 3 sabores, donde tenemos un starter, uno básico, cuyo alcance es más el monitoreo de aplicaciones y sitios web, y nada más que eso. Tenemos un siguiente alcance que se llama monitoreo de la actividad del usuario, donde ya voy a tener la capacidad de integración con terceros y tener algunas más cosas a nivel, digamos, comportamental. Por ejemplo, geolocalización, correo, ese tipo de cosas las voy a poder tener. Y tengo el tercer alcance, que es el más completo, que es el de DLP. El de DLP sí ya tiene todo el poder de Teramind liberado. Entonces, sí, o sea, con una sola licencia podría haber todo, más hacer, ya ahí es donde necesito ver cuáles son las necesidades que tengo para ver dónde entro dentro de los esquemas de licenciamiento. Denme un segundo porque creo que vale la pena. Voy a entrar a la página de licenciamiento para que quede más claro de lo que les estoy hablando, antes de ir a la siguiente pregunta. ¿Me avisan cuando ya vean mi pantalla? ¿Ahí la ven? Sí, ahí ya la vemos. Bien, este link se los podemos entregar después del webinar, es público. Si ustedes entran acá, van a ver los diferentes esquemas de licenciamiento. Aquí ustedes pueden cambiar por el número de usuarios a monitorear y aquí pues vamos a tener los diferentes precios, digamos mensual, anual, etc. ¿Listo? Pero para no hablar del tema precios, que no es la idea del webinar, sino más bien hablar de las bondades de la solución, a esto es a lo que me referí. Entonces, tenemos un starter que, como les dije, es el mismo producto que acabo de presentar, pero con foco en la trazabilidad sobre la actividad de los sitios web y las aplicaciones. Luego sube, esto es como escalonado. Siguiente escalón, monitoreo de la actividad del usuario. Entonces aquí ya tengo la parte de telemetría forense, auditoría, algunas políticas y reglas. Y aquí sí ya voy a tener integración con otras soluciones y tengo ya también otros canales habilitados que ya voy a pasar a mostrarles cuáles. Y luego tenemos DLP. DLP sí ya es toda la solución, digamos todo su potencial liberado. ¿Qué pasa con este Enterprise? Que seguro se lo están preguntando. El Enterprise solamente opera cuando tenemos usuarios que tienen aplicaciones in-house o tienen páginas construidas a la medida, donde Teramind no logra interpretar los campos y le queda difícil colectar información desde esas aplicaciones. Entonces, si eso sucede, se involucra nuestro equipo de desarrollo para hacer cambios en la solución de Teramind, en el agente, y el esfuerzo, pues digamos que se mide de acuerdo a lo que tengan que hacer y a la cantidad de aplicaciones donde hay que hacer esta modificación en el agente. Entonces, esto se ofrece caso a caso y por eso no entra, digamos, como dentro de los escalones de Teramind. Los escalones son estos 3. El producto siempre es el mismo. No somos una suite, no somos modulares. El producto es el mismo. Lo que cambia es el alcance. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Otra recomendación que les doy es, cuando estén en esta página o la compartan con algún cliente, siempre, 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 por favor, acostúmbrense a abrir cada uno de estos bullets. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos bullets es que se ve en blanco y negro cuál es el alcance de un sabor de licenciamiento versus el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de cara a User Activity Insights, si comparamos los 3, vamos a ver el starter dónde se queda corto el de monitoreo de actividad del usuario respecto a DLP y de acuerdo a eso tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, si el cliente dice, yo quiero geolocalización, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia el tema de geolocalización tiene mucha relevancia cuando tenemos empleados que trabajan híbrido remoto. Nuevamente, ¿por qué? Pues por las ARLs.
Nuevamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo cubrir un empleado que trabaje, por ejemplo, en una ciudad, a que trabaje en un departamento, a que trabaje en todo el país, porque el valor de la póliza va a cambiar. Pues, por ejemplo, para el caso puntual de Colombia, esto tiene mucha relevancia. Habrá otros países donde lo mismo, y por incluso razones distintas, pero también tiene relevancia la geolocalización. Entonces, ¿a qué voy? Que si el cliente, por ejemplo, necesita geolocalización, ya sabemos que el starter no es, porque aquí ya vemos que no está incluido en el starter. Entonces tenemos que pensar en los siguientes dos escalones. Y así sucesivamente. Si el cliente dice, no, es que yo sí quiero tener trazabilidad de lo que se hace a nivel de clipboard, a nivel de portapapeles, pues ya sabemos que no es el starter ni es el UAM. Tenemos que saltar obligatoriamente al de DLP. Entonces, si esta es una recomendación que les hago para poder tomar una decisión al final que se sustente en las necesidades del cliente. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos otra por acá. ¿Se puede configurar para que el usuario pueda justificar? No. Sí lo han pedido, pero no lo tenemos. No lo tenemos y esto hace parte de las soluciones de DLP tradicionales. Que sí, las soluciones de DLP tradicionales sí tienen ese tab, digamos, de justificación de la acción. Acá no. Acá no, y la razón es sencilla, como creo que ustedes me han oído hablar durante toda la presentación de una palabrita clave que es colaboración. Nosotros, nuestro discurso no es tanto de desplazamiento, sobre todo cuando hablamos de DLP, es más de colaboración. El discurso de Teramain es más, ¿qué no hace su herramienta de DLP tradicional que necesita tener y nosotros como Teramain lo tenemos para complementar su estrategia de DLP y fortalecer la postura de seguridad en esa línea? Ese es el discurso de Teramain. No es un discurso de desplazamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes a un DLP tradicional. ¿En qué somos diferentes? Nosotros no etiquetamos, nosotros no ciframos, ¿sí? Entonces nosotros no hacemos clasificación por demanda, que lo hacen otros DLPs. Pero otros DLPs en la parte, digamos, de la prueba irrefutable, la grabación de video, la colección de evidencia, todo ese tipo de cosas, se quedan un poco cortos. Ahí es más fuerte Teramain. Entonces esa es la idea, ver de pronto más bien dónde están los gaps en esas otras soluciones para ver cómo lo podemos resolver con Teramain. Y la respuesta corta es no, no tenemos justificación. ¿Hay alguna La, otra pregunta? sí, Sí. la siguiente es, ¿la venta de Teramind es a través de un distribuidor o directo con fábrica? Se pueden ambos y la respuesta se da país a país. Depende mucho del cliente. Hay clientes que dicen, no, a mí me pueden facturar directo desde Estados Unidos, en ese caso es una compra directa. O de pronto el cliente dice, no, por temas de impuestos, yo necesito facturar en el país. Entonces, en ese caso se hace a través de un canal, un partner, y el partner normalmente está adscrito a un distribuidor. Entonces están los dos modelos, pero depende del cliente y del país. Listo. La venta de, no, ¿tienen programa de partners? ¿Y cómo podemos hacer para adquirir una demo? Sí, sí hay un programa de partners, digamos que ahí nosotros pues estamos trabajando, digamos, como con nuestro team que está dedicado pues a la parte del onboarding de partners y todo este tipo de cosas. Y sí, normalmente como todos los fabricantes, tenemos, digamos, como dos tiers importantes. Y es, si el partner es un poco más pequeño y digamos que su envergadura, el músculo es un poco más pequeño y de alcance más pequeño, normalmente estos partners lo que hacen es que firman con un distribuidor o con un mayorista y de esta manera pues trabajan. Y hay otros que de pronto ya son mucho más grandes y que pueden ir directo, pero eso se define caso a caso. Entonces, de esa manera trabajamos. Y siempre está Teramind, pues para el respaldo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, Olga Cárdenas, yo estoy de cara al respaldo técnico. Entonces, lo que se necesite a nivel preventa para el mayorista, el distribuidor, el partner,
sea grande, sea pequeño, pues ahí estoy yo haciendo shadowing, haciendo enablement y ese tipo de cosas. Y para tener una demo, hay que hablar siempre con el área comercial. En este caso sería con Oscar Lorenzana, que pues no nos pudo acompañar hoy, pero con él se podría hablar para revisar el caso, el business case, el deal, y de acuerdo a eso tener una demo. Ahora, si es una demo not for resale para partners, es algo que también podemos ofrecer. Digamos, para los partners que empiecen con nosotros, pues es ideal que puedan tener su propio not for resale con el objetivo de poder hacer sus propias pruebas internas y pues hacer su propio programa de enablement, ¿no? ¿Me escuchan? Listo, ya no quedan más preguntas. Bien, bueno, entonces pues esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy. Espero que pues haya sido de su agrado, que hayan quedado muy interesados. Y bueno, pues aquí estoy para lo que necesiten a nivel de apoyo técnico preventa. Listo, muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos a todos por su participación y la grabación se les estará mandando en aproximadamente 72 horas. Gracias, feliz día para todos.